Amén, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bendición, bueno, el poder estar acá en mi iglesia, la iglesia donde nací. De verdad que es un gozo el poder estar acá en la conferencia de los fundamentos. Y bueno, agradecido con mi pastor, el pastor Oliver, el pastor Rafael, de verdad, por esta oportunidad tan maravillosa que me da de poder compartir la palabra del Señor y de hablar este tema, hermano, tan importante. Y yo le voy a pedir que usted pueda abrir su corazón, apague su celular, evite cualquier distracción, porque si hay algo que todo cristiano debe conocer es a su Señor. Y por eso vamos a estar hablando de este tema tan fundamental. Y bueno, vamos a orar primero para que el Señor sea Él glorificándose y sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría en esta mañana. Cerramos nuestros ojos y oramos. Gracias, Padre amado, te damos por este día tan maravilloso, mi Dios, que nos has regalado. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar acá en tu casa, mi Dios, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir alabándote. Queremos rogarle que sea su Espíritu Santo quien nos dé sabiduría, quien nos ilumine, Padre, para comprender lo que tienes para nosotros a través de tu palabra, Padre. Toma el control de la enseñanza y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema, de la deidad de Cristo. Lo que más me gusta de estas oportunidades es que no me dicen cuánto tiempo tengo. Entonces yo creo que vamos a darle hasta que aguantemos ahí. Eso que dicen amén son los primeros, pastor, que usted ve después cabeceando. Pero bueno, vamos a darle allí. Pero bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, para hablar de este tema tan importante, y hablaremos sobre la deidad de Cristo. Cuando usted llegue allí, me da un fuerte amén para saber que está ahí. Mateo, capítulo 16. Veremos allí el versículo, vamos a leer desde el 13 en adelante. ¿Están allí? Dice así, yo lo voy a leer y ustedes me siguen allí con su mirada. Dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice el versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Dice el 15, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanos, miren, el Señor le hace esa pregunta allí a los discípulos y les pregunta, ¿quién creen vosotros que soy yo? Y la pregunta es para usted, mi querido hermano, y para nosotros, ¿quién cree usted que es el Señor? Para usted, ¿quién es el Señor? Hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Yo quiero que usted, hermano, pueda salir de acá en esta mañana con esos fundamentos bien fortalecidos y establecidos, porque estamos viviendo tiempos donde esta doctrina tan fundamental y todas las doctrinas fundamentales parece que se han ido saliendo, se han ido desplazando de las iglesias, y por eso es que estas conferencias son tan necesarias e importantes para poder fortalecernos en todas estas áreas. Y es importante ver, hermano, que hoy día el lugar donde han puesto al Señor mucha gente son lugares terribles, y lo han hecho por falta de conocimiento, quizás por falta de entendimiento, y caen en muchos errores. Usted ve hoy día infinidades de religiones que han colocado al Señor en otro lugar, han intentado negar la verdad de que Él es Dios. Y por ejemplo vemos allí al Islam. Ellos creen que el Señor fue uno de los profetas más importantes, pero ellos no creen que es el Hijo de Dios. Por eso la pregunta es, hermano, ¿quién cree usted que es el Señor? Para usted, ¿quién es Cristo? Miren, el judaísmo, hermano, cree que fue un maestro judío histórico, pero no creen que Él sea el Mesías ni el Salvador. Usted ve, por lo menos, los mormones, ellos enseñan que Jesús
no es Dios por naturaleza, sino que creen que fue creado como un ser espiritual simplemente. Y vemos tantas religiones como esas, hermanos, que tienen su apreciación o han colocado al Señor en otro lugar diferente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Vemos hoy día también los testigos de Jehová creen que no es Dios, sino que es el primer ser creado por Jehová, y que en el cielo, antes de su encarnación, él era el arcángel Miguel. Hermano, es tremendo ver cómo han desplazado al Señor de lo que verdaderamente es. Y yo quiero que hoy podamos entender, hermano, que Cristo es Dios. Amén. Y si usted lo cree ya, bueno, que usted pueda fortalecer eso y podamos salir de acá, hermano, con nuestra fe fortalecida y con nuestros fundamentos bien establecidos. Hermano, durante todo este tiempo hablaremos acerca de la deidad de Cristo, y cuando hablamos de deidad estamos hablando acerca de esta doctrina central de la Biblia. Y esta doctrina, hermanos, es la afirmación y la evidencia de que Cristo es Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando ahorita. Miren, hermanos, si usted logra sacar, si usted saca al fundador de estas religiones, usted lo saca de su religión, la religión sigue avanzando, sigue funcionando normalmente, pero usted saca a Cristo del cristianismo y se acaba todo. Usted saca a Cristo de nuestra creencia, de lo que la Biblia enseña, y se acaba todo, porque Cristo es todo. Cristo es Dios, hermano, y es lo que su palabra enseña. Pero la realidad es que si nosotros, hermano, no estudiamos y no comprendemos esta doctrina tan importante, dice la palabra del Señor que seremos llevados por todo viento de doctrina. Por eso es necesario que usted pueda entender lo importante que es la doctrina de la deidad de Cristo. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando en este día, y que usted pueda salir de acá entendiendo, hermano, que Cristo es Dios. Ahora, debido a la falta de comprensión y estudio, hoy día vemos que hay mucha gente cayendo en errores doctrinales, porque no han reconocido realmente que están en su error y no han entendido que verdaderamente, bueno, Cristo es Dios. Y estamos viviendo estos tiempos donde muchos colocan al Señor donde mejor les parezca, con el título que quieren, y es lo que estamos viviendo hoy, hermano. Muchas religiones poniendo a Cristo en un lugar donde no les incomode, colocando a Cristo en un lugar donde ellos puedan sentirse mejor, donde puedan seguir viviendo sus vidas como quieren, y sencillamente eso, poder alcanzar a Dios a su manera. Pero a Cristo, hermano, es el centro de todo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, y tiene el lugar que la Biblia lo enseña, y es que Cristo es Dios. Es posible, hermano, que acá, hoy día, y ojalá que no, pues, pero si usted está acá, hermano, y usted está acá el día de hoy, y usted no cree que Cristo es Dios, o si hay alguien viéndonos en las redes sociales que cree que Cristo es Dios, déjeme decirle algo: usted puede creer lo que usted quiera, pero la Biblia enseña que Cristo es Dios. La Biblia nos muestra, hermano, que Cristo es Dios. Miren, hermano, lo que usted y yo pensemos o digamos acerca de la deidad de Cristo no tiene sentido. Es lo que la Biblia enseña de quién Cristo es. Por eso el Señor decía a los discípulos: ¿quién cree ustedes que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo verdaderamente? Hermano, en este poco tiempo que vamos a estar hablando acerca de este tema, yo quiero que, bueno, sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría y que podamos comprender este tema tan fundamental. Hermano, hay quienes he tenido la oportunidad durante este tiempo que tengo allí al frente de la iglesia de poder escuchar tantas locuras acerca de la deidad de Cristo, personas que creen que Cristo no resucitó. He hablado con personas que creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Mira, hermano, si yo, por ejemplo, si yo digo, yo creo en el pastor Rafael, creo en el pastor Oliver, pero yo no creo en su palabra, no estoy creyendo. Yo no me puedo explicar cómo hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra de Dios. Eso son cosas que no tienen ningún sentido, y es la locura que estamos viendo, hermano. No podemos decir que creemos en Dios si no creemos en su palabra, y la palabra de Dios nos dice que Cristo es Dios. Entonces, hoy día vemos tantos basamentos
de muchos basamentos que muchos usan para decir que Cristo no es Dios. Y se los voy a mencionar para que veamos allí lo que ciertas personas dicen en cuanto a esto. Vayan a su Biblia, hermano, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 28. Juan, capítulo 14, versículo 28. Juan capítulo 14, versículo 28. ¿Están allí? Dice así la palabra del Señor. Dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, miren, este pasaje, hermano, nos habla y dice el Señor allí, bueno, el Padre mayor es que yo, y muchos toman este pasaje para decir, no, es que Cristo no puede ser Dios. Cristo no puede ser Dios porque el pasaje nos dice ahí de que el Padre es mayor que yo, pues, y por eso Cristo no puede ser Dios. Y hermano, aquí está hablando acerca de la posición en cuanto a su encarnación como hombre, el Señor Jesucristo, pero en esencia, hermano, y en naturaleza, Cristo es el mismo Dios. Por eso vemos en Juan capítulo 10, versículo 30, vamos a ir a unos capítulos atrás, Juan 10, 30, mira lo que dice allí, dice, yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos. O sea, hermano, hay evidencias que nos enseñan de que Cristo es Dios, y allí el Señor, bueno, estaba hablando acerca de esa posición que tenía allí en cuanto a su persona, pues a su encarnación, pero en esencia, hermano, Cristo es Dios. Y por ejemplo, ese es uno de los argumentos que muchos usan para decir, no, Cristo no es Dios. Vamos a ver otro argumento, vayan a Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, muchos dicen, miren, ahí dice el pasaje que el Señor es el primogénito, o sea que Él no puede ser Dios. Muchos piensan, hermano, que como el pasaje dice eso, entonces Cristo fue la primera criatura creada por Dios. Hermano, y ahí no está hablando acerca de eso, sino que está hablando, hermano, del poder que tiene el Señor sobre todas las cosas. Está hablando de su autoridad, de su poder sobre todas las cosas. Y por eso en Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas. Entonces, no hay duda, hermano, y la Biblia nos enseña claramente de que Cristo es Dios. Miren otro argumento que usan, Oseas capítulo 11, versículo 9. Para que usted pueda entender, hermano, que Cristo es Dios. Oseas capítulo 11, versículo 9. Oseas 11, 9. Estamos allí. Dice así. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Qué tremendo, porque Oseas dice allí, dice el Señor en su palabra, pues de que Dios soy y no hombre, dice allí la palabra del Señor. Y es tremendo porque muchos dicen, mira, ahí dice que Dios no es hombre, o sea que Cristo no es Dios porque Dios no es hombre. Y es lo que muchos utilizan para defender este punto, este argumento, hermano. Pero si hay algo que usted y yo debemos de comprender y entender, es que el Señor ha existido desde siempre, hermano, como esta palabra eterna de Dios. Y Cristo adoptó ese cuerpo humano, hermano, para mostrar su amor y para salvarnos a nosotros. Mire, y Cristo es el mismo Dios allí, tomando esa forma humana para demostrarnos todo su amor a cada uno de nosotros. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 1, por favor, versículo 1.
para que veamos allí lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este punto. Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Estamos todos allí? Eso sí me gusta a mí cuando escucho las hojas que se mueven. Eso no tiene comparación. Eso es lo que verdaderamente vale la pena. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Seguimos leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, vemos acá que el pasaje, el capítulo nos enseña de que Cristo era ese verbo, hermano, era el mismo Dios que estuvo allí en la creación. Y es importante que entendamos esto, que Cristo tomó esa forma humana siendo Dios, para demostrar su amor para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, es necesario que nosotros comprendamos que Cristo ciertamente es Dios, y la Biblia está llena de pasajes, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos pueden demostrar que Cristo es Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos para que nos hablan de manera directa de que Cristo es Dios, por si queda alguna duda por allí, entonces podamos ir limpiando todo eso allí. Juan capítulo 1, ahí mismo, para aprovechar que estamos allí, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entendemos que está hablando del Señor Jesucristo en el contexto del capítulo, y entonces nos demuestra que Cristo es Dios. Miren Romanos capítulo 9, versículo 5. Aquí sí vamos a darle rápido, porque si no se quedan botados. Romanos 9, 5. ¿Lo tienen allí? Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Qué dice allí? Entonces, hermano, Cristo es Dios, y es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13, y el que lo tenga lo puede leer en voz alta, pero alguien que hable duro. Tito 2, 13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí no hay mucho que estudiar, sino que la Biblia nos muestra de manera clara que Cristo es ese gran Dios y Salvador. Isaías 9:6, vamos a ir ahora ya. Isaías 9:6, estamos dando estos pasajes para que ustedes vean lo que la Biblia enseña de esto. Isaías 9, versículo 6. Miren, hermano, qué pasaje tan maravilloso. Miren, Padre eterno, Dios fuerte. ¿Qué más evidencia queremos nosotros para entender que verdaderamente Cristo es Dios? Por eso es que esta doctrina de la deidad, hermano, es muy importante, para que usted pueda reforzar allí en quien usted ha creído. Juan 20, 28. Vamos a irnos rapidito para allá. Juan 20, 28.
Juan capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Miren, aquí estaba Tomás, hermano, reconociendo al Señor como su Dios, pues, Dios mío. Yo no creo que el Señor Jesús se haya hecho el loco allí, haya dicho: ay, calla, y me dijo Dios, pero yo creo que no se dio cuenta. Hermano, el Señor es Dios. Y ahí estaba Tomás reconociendo esa deidad, reconociendo ese poderío que el Señor tenía y tiene, y estaba reconociendo que el Señor verdaderamente es Dios. Entonces, hermanos, la Biblia está llena de evidencias que nos muestran de que el Señor es Dios. Y no solamente vemos esos versículos, hay un título que muchos hemos visto en las Escrituras, y es el título de Hijo de Dios, y ese es un título, hermano, impresionante que nos ayuda a entender también de que Cristo es Dios. Pero esto de ninguna manera quiere decir que Dios tuvo un hijo de forma física o biológica, sino que este término, hermano, hijo de Dios, nos habla acerca de su deidad, nos habla acerca de esa igualdad que tenía el Señor en esencia, en naturaleza, con Dios. No, hermano, este pasaje es un pasaje que nos habla de manera directa que Cristo es Dios. Permítame explicarle acá un poquito esto con este ejemplo. Y miren, hermano, el hijo de un ser humano es un humano. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El hijo del ser humano no puede ser un animal. Aunque hoy día se trata de esas cosas y tratan de hacerlo y creen que son, pero no lo son, hermano. El hijo de un ser humano es un humano, porque esa es su naturaleza. El hijo de un animal, el hijo de un gato es un gato. El hijo de un perro es un perro, porque esa es su naturaleza animal. Hermano, mire, cuando el Señor Jesús se le decía hijo de Dios, estaba haciendo referencia a la esencia de Dios, a la naturaleza divina que el Padre tenía, que es la naturaleza que tenía el Hijo y que tiene el Hijo, porque Cristo ciertamente es Dios. Por eso, hermano, si decimos que si Jesús es el Hijo de Dios, lo decimos en cuanto a su naturaleza divina, y es lo que nos enseña allí en Juan capítulo 5. Acompáñenme rápidamente allí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan capítulo 5, versículo 17. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 17 y ajá. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, de esto nos habla la Biblia y nos enseña cuando Cristo dice que Él era el Hijo de Dios, estaba hablando de que tenía la misma esencia que Dios. Entonces, hermano, estas son muchas de las evidencias. Yo creo que pasaríamos todo el día, hermano, hablando y mostrando evidencia de que Cristo es Dios. Ahora, hermano, vuelvo y hago la pregunta: para usted, ¿quién es Dios? Para usted, ¿quién es el Señor? Por eso el Señor se lo preguntaba a los discípulos: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Miren, hermanos, para hablar también acerca de la deidad es importante y necesario recordar también los atributos de Cristo. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes acerca de sus atributos. Por ejemplo, hermano, vemos los atributos que tenía Dios. Y vamos a ver, ¿quién me puede decir un atributo? Uno de los atributos de Dios: santo. Otro atributo: omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, si vemos esos atributos, son atributos que conocemos que tenía Dios, pero cuando usted lee las Escrituras, hermano, nos damos cuenta de que Cristo tenía los atributos de Dios.
Porque Cristo es Dios, hermano. Mire, por ejemplo, dice la Biblia en Apocalipsis 1:8 que Cristo es eterno. Él es el alfa y el omega. Hermano, Cristo es eterno. Dice la palabra del Señor también en Colosenses 1:16. Vamos a ir allá a Colosenses 1, versículo 16 para ver este atributo tan importante que la Biblia nos muestra acá. Colosenses 1:16. Si lo consiga, léalo allí, hermano, en voz alta. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde usted mete este versículo, hermano, para decir que Cristo no es Dios? ¿Qué hace usted con ese versículo para afirmar que Cristo no es Dios? Mira, hermano, la Biblia está llena de pasajes. Cristo es omnipotente, como lo dice su palabra, y en él fueron creadas todas las cosas. Juan 21:17, miren lo que dice allá, Juan 21, versículo 17. Juan 21, versículo 17. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿qué dice allí, hermano? Tú lo sabes todo, hermano, porque Cristo es Dios y es omnisciente. El Señor sabía sus pensamientos desde su corazón. El Señor lo conocía todo, porque Cristo es omnisciente y el Señor todo lo sabe. Hermano, el Señor es omnipresente. En Mateo 28:20 nos da evidencia de esto. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo, hermano, que solamente lo pudo haber hecho Dios. Y como Cristo es Dios, Él prometió, hermano, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor es omnipresente, hermano. El Señor tenía todos los atributos de Dios. Por eso es que Cristo es Dios. Y es lo que nos enseñó y nos enseña la Biblia allí en su totalidad. Hermano, Dios tenía el control sobre la vida y sobre todo ser viviente. Y es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, que ese era un poder que solamente lo tenía Dios. Por ejemplo, si usted ve en Job capítulo 12, versículo 10, yo voy a ir allá a buscarlo. Si usted quiere descansar un poquito, no lo busque. Pero si usted le está gustando la cuestión, vaya allá. Job capítulo 12, versículo 10. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo desde hace cuánto tiempo usted no busca tantos versículos así? Aprovecho ahorita y emociónese. Job capítulo 12, versículo 10. Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo ser viviente, de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. O sea que el alma estaba en la mano de Dios y está en las manos de Dios. Y usted ve, eso es un poder que Dios muestra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Pero vemos, hermanos, a Jesús en el Nuevo Testamento también dando y mostrando esa autoridad y ese poder que Él tenía sobre la vida humana. Usted ve al Señor, hermano, el Señor sanó al hijo de la viuda de Naín, resucitó también a la hija de Jairo, resucitó también a Lázaro. Vemos al Señor, hermano, mostrando su poder sobre la vida humana. Y eso son evidencias claras que nos muestran de que Cristo ciertamente es Dios, hermano, y es algo que no podemos nosotros como seres humanos obviar, como cristianos obviar. Y esto es algo que debe hacernos, debe darnos seguridad y debe hacernos, hermano, confiar en lo que nosotros creemos. Usted debería sentirse orgulloso, hermano, de decir que usted es un cristiano bautista fundamental.
y que usted sabe lo que cree, que usted ha entendido verdaderamente que no ha creído en vano. Hermano, la mayor evidencia de toda la deidad de Cristo fue su propia resurrección. Hermano, el hecho de que Cristo haya venido a este mundo, se haya entregado por amor a usted para darle salvación y haya resucitado, es una evidencia y una prueba de que Él es Dios y de su gran amor para cada uno de nosotros. Hermano, y eso solamente lo pudo haber hecho Cristo porque Él es Dios. Entonces, hermano, yo el día de hoy, con esta información que acabamos de compartir y que acabamos de dar, usted y yo debemos reforzar y fortalecer nuestra fe y confiar, hermano, plenamente en lo que hemos creído. Mira, a veces cometemos el error de que como cristianos escuchamos a alguien decir que Cristo no es Dios y comenzamos como a dudar de la cuestión, comenzamos como a flaquear, a dudar, ¿será verdad o no será verdad? Hermano, pero yo le animo a que usted lea la palabra del Señor, estudie la Biblia para que usted pueda fortalecer su fe, hermano, y lo más importante, yo quiero que usted pueda entender de que lo más importante del cristianismo es lo que el Señor enseña en su palabra. Son estos temas tan fundamentales como son las doctrinas de Cristo. Ayer estábamos escuchando esa tremenda enseñanza acerca de la doctrina de la iglesia, hermano. Esos son lo que nos va a ayudar a nosotros como cristianos a estar bien fundamentados. Hoy día vemos tantas iglesias enseñando cosas en contra de lo que la Biblia enseña, pero la palabra del Señor, hermano, se explica sola. Por eso dijimos hace un rato de que no importa, hermano, lo que usted crea, lo que usted piense de cierto tema. Si usted quiere ver lo que eso realmente es, vaya a la palabra del Señor, vaya a la Biblia. Acompáñenme a Filipenses, hermano, para ir terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, qué muestra de amor tan grande que el mismo Cristo, siendo Dios, haya dejado su gloria, haya dejado su cielo para venir a hacerse hombre, hermano, y a padecer lo que usted y yo padecemos. Por eso que como cristiano, hermano, si usted siente que está sufriendo, que tiene problemas, que pasa por tribulaciones, yo quiero que usted pueda comprender de que Cristo lo entiende perfectamente. Hermano, pero miren, Cristo, dice la palabra, nos enseña de que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso es que Él tiene la posibilidad, hermano, y el poder de comprender lo que usted y yo padecemos, hermano, y el conocimiento y el entendimiento de esta gran verdad de la deidad de Cristo debe animarnos a nosotros a seguir avanzando en nuestra vida a pesar de las pruebas, de las dificultades, hermano. El fundamento de nuestra vida y el motor de nuestra vida como cristianos es el reconocimiento de la deidad de Cristo, es el reconocimiento de que Cristo es Dios. Por eso dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ese mismo Dios que dejó su gloria vino a este mundo a morir por usted y por mí. Ese mismo Dios fue el mismo Dios que se entregó en obediencia, hermano, y se sacrificó en obediencia, y dice la Biblia que resucitó al tercer día para dar evidencia de que Él ciertamente es Dios, hermano, y ese es nuestro fundamento, es esa la doctrina tan fundamental que usted y yo debemos conocer
y manejar perfectamente. Por eso es que yo le animo, hermano, que no se deje llevar por comentarios, no se deje llevar por videos que nieguen la deidad de Cristo. Si usted quiere realmente, hermano, estar fortalecido, usted necesita conocer más a su Salvador. Usted necesita darle importancia verdaderamente a los temas que son necesarios, hermano, que estamos ya, yo no sé cómo la gente puede soportar tanta locura hoy día en las iglesias, tantas personas hablando de prosperidades, tantas personas hablan que si cámara de luces, que si cánticos y todas estas cosas, cuando lo más importante es hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay cristianismo. Por eso es que lo más importante para la vida del cristiano tiene que ser el Señor. Y debe ser el Señor Jesucristo. Entonces, mi querido hermano, les animo a que ustedes puedan seguir adelante, puedan seguir estudiando la palabra de Dios, puedan seguir afianzándose en estas doctrinas tan fundamentales que nos van a ayudar a seguir adelante en los caminos del Señor. Vamos a orar, mi querido hermano, le pido al pastor Rafael que nos acompañe en oración. Amén, hermanos, inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, por edificarnos, por fundamentarnos más, Señor, en esta doctrina tan importante para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a siempre mirar hacia ti, Señor, y siempre tener el deseo de poder prepararnos más, de profundizar más, para poder presentar defensa delante de este mundo, Señor, que hoy día lo demanda aún más, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por el pastor Enrique. Bendícele, Señor, a él, a su ministerio, todo lo que estás haciendo a través de él y su esposa en Catialamar. Que sigamos viendo, Señor, almas venir a tus pies y síguele usando de una manera poderosa, Señor. Padre, también te pedimos que bendigas el resto de la mañana, nos permitas tener un tiempo de compañerismo entre hermanos, pero sobre todo, Señor, sigue edificándonos, Padre Santo, y que seas tú recibiendo toda la gloria y toda la honra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién recibió?